Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Esperen un momentico, a ver. Bueno, tenemos 17 personas, esperemos un minutico para que se conecten los demás y ya iniciamos la clase. Siete y 5, descargo la lista de Google Meet. Recuerden que la persona que no esté a las 7 y 5 conectada, pues me toca enviar correo, porfa, para que les avisen a sus compañeros y le coloquen ahí en un mensajito rápido. Bueno, entonces ya tenemos 21 personas, 21, 22 personas, ok. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy de matemáticas. Bien, entonces vamos a revisar, voy a empezar a compartir pantalla, esperen un momento. ¿Sí se ve? Porfa, me confirma. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, em, ayer estábamos viendo la cuestión de los triángulos oblicuos, cuando un triángulo oblicuo o en realidad con cuántos datos se puede construir un triángulo oblicuo, ¿sí? Cuándo es construible y pues digamos que llegamos a la conclusión de que si un triángulo es construible, o sea, si su construcción es única, ese triángulo es solucionable de manera única. Entonces, lo que traté de mostrarles ayer es cuáles son los casos, cuáles son los casos en donde se puede trabajar, en donde se puede trabajar el triángulo desde lo geométrico, o sea, desde lo gráfico, y a partir de lo gráfico pues podríamos, como se dice coloquialmente, solucionar el triángulo porque se está generando todas las demás incógnitas, o sea, se está encontrando los demás lados. Entonces yo les comentaba que para hacer esas construcciones necesitábamos eh, tres herramientas: regla, compás y transportador. ¿Sí? Entonces, para poder, digamos que, entender el asunto de la construcción de estos triángulos, pues también sabíamos que necesitamos mínimo tres datos. ¿Sí? Tres datos. Entonces, que el primer caso era cuando nos daban los tres lados. Lado, lado, lado. Y cuando nos dan los tres lados, pues se aplica regla, compás, transportador para poder trazar lo que son los lados, ¿sí? Los lados, medir los lados, trazar el compás, ¿sí? Trazar con el compás lo que son los otros dos lados que tenemos de incógnita. Siempre les encargo que cuando vayan a construir un triángulo, siempre ubiquen en la parte de abajo el lado más largo, ¿listo? El lado más largo. Y con eso pues ya empezaría usted a realizar lo que es eh, la construcción. Entonces, rápidamente, a ver, rápidamente aquí ustedes podrían hacer lo siguiente. Si nos dan los tres lados, entonces ubicamos el lado más largo aquí abajo, ¿sí? En una de las puntas, van a ubicar el compás abierto, solo 8 unidades, abierto. Entonces, den en cuenta que de CA hay 15 unidades
y de C, bueno, en este caso de C a este primer punto, solo estaría abierto 10 unidades. Entonces se abre 10 unidades y se traza lo que es un arco. Y de este punto entonces ya se traza el otro arco que debe tener un radio de 8. Entonces este arco debe tener un radio de 8, se traza, y en donde se intersecten esos dos arcos, en donde se intersecten estaría el otro punto del triángulo. Y con eso pues ya podríamos utilizar el transportador para medir los ángulos, ¿no? Entonces se miden los ángulos. Este sería el primer caso. El segundo caso, lado, ángulo, lado. Entonces obviamente empezamos ubicando uno de los lados, que es el más largo. Entonces en este caso ubicamos el lado de 13 unidades, ¿cierto? Después de eso, entonces en uno de los lados, ¿sí? en uno de los vértices, vamos y ubicamos ángulo de 80. Entonces lo que hacíamos era coger el transportador, ¿sí? Coger el transportador, y en este punto de acá entonces medíamos 80 grados, vea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, ¿sí? Se trazaba como una viñetica o algo así, y ahí pues trazábamos lo que se llama una semirrecta, pero esa semirrecta debe cortar en algún punto. ¿Cómo vamos a hacer para que corte? Pues sabemos que el lado A tiene que estar o debe ser adyacente, ¿sí? Debe ser adyacente al ángulo de 80, ¿sí? Porque como este es el lado C, entonces aquí debe estar el ángulo C. El ángulo B, que fue el que nos dieron, entonces opuesto tiene que estar el lado B, por lo tanto ahí tendría que estar el lado A. Y pues medimos 11 unidades en esa misma semirrecta, colocamos el puntico y unimos. Y ya con eso pues podríamos medir tanto el lado que nos hace falta y los ángulos que nos hicieron falta, ¿sí? 55 y 45, eso fue lo que nos midió esos otros dos ángulos. Bien, el tercer caso lo trabajamos como, pues en realidad, a ver, B, A, C, entonces ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, sí, correcto, el tercer caso. Entonces en este tercer caso a ustedes les daban dos ángulos y uno de los lados, pero ese lado debía estar en la mitad de esos dos ángulos. Entonces por eso es que tiene que quedar como por ejemplo acá BAC, para que sean datos continuos, ¿sí? Datos continuos. Entonces tenemos un ángulo de 40, un ángulo de 60 y un lado de 9 centímetros. Ahí está. Entonces se ubica el lado de 9 centímetros, y en cada una de los vértices pues medimos los ángulos, ¿no? Entonces un ángulo de 40 acá, un ángulo de 60 acá, se trazan las semirrectas y en donde se crucen estaría el nuevo punto. Y ya pues lo de menos sería medir, ¿no? Porque con esto ya podríamos medir absolutamente todo, ¿sí? Entonces podríamos medir los lados, por ejemplo. Entonces cogemos la regla, medimos acá este lado que nos hace falta. Bueno, este lado de abajo se supone que era 9, ¿no? Entonces vea, 5 y 4, 9, ahí está. Ahora la idea es medir, por ejemplo, este lado. Entonces vea, este lado nos dio aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 5, 6, 7, 8 unidades. Entonces aquí colocamos que mide más o menos 8 centímetros o 8 unidades. Listo. Y acá entonces hacemos lo mismo pero con este lado de acá. Entonces ubicamos el 0, ubiquémoslo acá más bien, y acá lo que hacemos es medir esto acá, y vea que aproximadamente, ojo, aproximadamente nos da 6, ¿no? Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Yo no estoy diciendo que eso de exacto, porque digamos que aquí es donde viene el asunto, o la falencia del método gráfico, que todos los resultados, ojo con esto, todos los resultados son aproximados, no son exactos, sino son aproximados. Entonces tendríamos que colocar aquí abajito, coloquémoslo acá,
con mayúscula. Todos los resultados son aproximados. ¿Listo? Voy a colocarlo aquí grande. ¿Por qué es importante saber esto? Porque más adelante vamos a ver un método que nos da completamente exacto, ¿sí? Nos da exacto. El método gráfico es muy bueno, sí, obviamente es muy bueno para poder graficar y hacernos una idea lo más exacta posible, ¿sí? Lo más exacta posible de la situación, una idea gráfica. Pero los resultados son aproximados. Los resultados son aproximados. En cambio, el método que vamos a ver ahorita más tarde, ese método nos va a dar los resultados de manera exacta, ¿listo? O sea, el resultado ya no va a dar, por ejemplo, 8 ni 6, sino puede dar, qué sé yo, 5.58 y aquí puede dar 8.03. Pero eso ya es una medición mucho más exacta. ¿Listo? Bien, hoy tengo pendiente con ustedes revisar la construcción de el caso 4 y el caso 6 ambiguo. El caso 5, acuérdense que tiene infinitas soluciones porque se pueden construir triángulos con esos tres ángulos, con los mismos tres ángulos, pero entonces usted puede coger ese triángulo y hacerlo un poco más grande o un poco más pequeño y sigue siendo el mismo triángulo con los mismos tres ángulos. Por eso es que este caso como tal no se toma. Pero en el caso 6 sí tengo que mostrarles por qué es ambiguo, y el caso 4 pues prácticamente entender por qué el caso 4 es un caso 3, ¿no? Entonces ahí es donde vamos. Yo cierro esto. Y aquí es donde viene. Ya cuando terminemos esos dos casos, pasamos al teorema. Entonces, el caso 4, a ver. El caso 4, se supone que el caso 4 a usted le dan ángulo, ángulo, lado, ¿sí? Ángulo, ángulo, lado. En ese orden de ideas, entonces, usted le tendría que dar, por ejemplo, el ángulo A, o bueno, vamos a ver, el ángulo B, le pueden dar el ángulo C y el lado B, ¿sí? Y el lado B, en ese orden, ¿sí? En ese orden, o puede ser B, C y C, o B, C y B, ¿listo? Entonces, digamos que este ángulo mide 65 grados, que este ángulo C mide 45 grados y este lado B mide podría ser unos 11 centímetros. Listo. Entonces vamos a revisar que con estos datos prácticamente se puede solucionar todo el ejercicio, ¿sí? O sea, se puede solucionar todo el triángulo y podríamos medir lo que nos hace falta, que es el otro ángulo y los otros dos lados. Bien, yo le quería que ustedes cayeran en cuenta de que este caso ángulo, ángulo, lado se puede convertir en un caso ángulo, lado, ángulo, o sea, el caso 3, porque sin medir usted ya podría decirme cuánto mide el ángulo A. O sea, sin graficar, perdón. Usted ya podría decirme cuánto mide el ángulo A. ¿Cuánto mide ese ángulo, perdón? ¿Quién podría decirme? 70. 70. Listo. Las dos personas que hablaron ahí, ¿quiénes son? Bien. Vivian. ¿Y qué más? No, Espina. Señor Ospina, muchas gracias. Listo. Entonces, Profe, ese no es un caso 3. ¿Cómo? Ese no es un caso 3 y después lo convertimos a caso 4. Ah, lo que pasa es que ayer les explicaba eso, que en realidad, vea, yo al final, si no sé si ustedes se acuerdan, creo que al final cambié estos numeritos, vea, ¿sí? Entonces, el caso 4, explicado que el caso 4 no es que sea este en realidad, sino el caso 4 es el que está en rojo, vea, ángulo, ángulo, lado. Y el que graficamos fue caso 3, ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Y ahorita vamos a revisar es el caso 4, ángulo, ángulo, lado. Pero sí, efectivamente este caso de acá es un caso 3. ¿Por qué es un caso 3? Porque ustedes me acaban de decir que ese otro ángulo mide 70, ¿no?
O sea que sin necesidad de graficar encontraron el otro ángulo, o sea que encontraron este ángulo que hace falta. Por lo tanto, el caso 4 se convirtió en caso 3, ¿sí? O sea, el caso que hicimos ahorita. El caso que hicimos ahorita. Entonces, des en cuenta que es bastante sencillo graficar esto. Vale, cuidado. Ustedes cogen un lado, que es uno de los lados, tienen que medir 11, ¿no? Entonces, cogemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí tenemos 11. ¿Sí? Bien. Ahora, en B, en el lado B, ojo porque este es el lado B, 11 centímetros. ¿Cuáles son los ángulos que están acá, en los extremos? ¿Cuáles son? El 70 grados. El C y el A. El C y el A. 45. El C y el A, ¿cierto? El de 45 y el de 70 grados. Porque el ángulo B es el que está opuesto. Entonces, efectivamente, los que van aquí en estos extremos, son el C y el A. ¿Listo? El C y el A. Por ahí escuché una voz nueva, el señor Orobajo y quién más, una niña, la escuché, ¿quién es? ¿Aló? Yo, ¿Sí? ¿Quién eres? Juliana Torres. Juliana Torres. Muchas gracias. Bien, entonces, imagínense que acá, entonces sí, efectivamente, en esos extremos, tocaría entonces medir lo que es el ángulo de 45 y el ángulo de 70. Entonces cogemos el transportador, ¿sí? Cogemos el transportador, centramos acá en uno de las esquinas y usted puede ubicar ahí cualquiera, el que usted quiera. Entonces podríamos ubicar por ejemplo el de 70 grados. Entonces cogemos acá en 70 grados, colocamos una viñetica y es más, podríamos rápidamente ubicar el otro ángulo de 45. Entonces, vea 45, entonces cogemos acá, centramos bien, que esto se mueve, listo, centramos bien y colocamos una viñetica en donde esté el de 45. Entonces vean, ahí ya toca con los de adentro, 10, 20, 30, 40, 45, sería algo acá. Entonces colocan como un puntico ahí como de referencia. ¿Para qué esos punticos de referencia? Porque esos son los que usted va a utilizar para pasar lo que se llaman las semirrectas, ¿no? Entonces usted traza aquí una semirrecta, ¿sí? Y usted traza aquí otra semirrecta. Vean, ahí, que pase por esa viñetica. Y efectivamente donde se crucen esas dos semirrectas, pues ahí va a quedar el otro lado, el otro vértice, perdón. Entonces, ¿qué acabamos de construir? Acabamos de construir un triángulo que tiene aquí un ángulo de 70, un ángulo de 45, por lo tanto este ángulo tiene que medir 65, ¿no? Entonces vea, este ángulo tiene que medir 65. Vamos a revisar si efectivamente es aproximado, ¿no? Porque esto a veces queda muy aproximado, pero no, vea, efectivamente esto nos está midiendo más o menos 65, vea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 grados. Y efectivamente, entonces este ángulo mide 65, que en el contexto era el ángulo B, ¿no? Vea, el ángulo B, 70 es el ángulo A, 45 es el ángulo C. Y pues ya nos quedaría, lo único que nos quedaría sería medir los lados, ¿no? Medir los lados. Entonces cogemos la regla y medimos esos lados. Entonces vea, entonces cogemos acá, centramos la regla aquí en este vértice y espera un momentico, lo centramos acá y medimos este lado. Entonces ahí nos tiene que dar, vea, más o menos cuánto dio ahí. 11,5, correcto, 11,5 centímetros. Y en este otro lado, vamos a revisar cuánto nos da en este otro lado. Entonces tenemos que verlo un poquito más chiquita. En este otro lado, entonces cogemos lo centramos ahí, pero entonces medimos es hacia acá, ¿no? Y ahí nos da más o menos 8, Eso era como 8,6. 8,6, correcto.
8,6 centímetros aproximadamente, ¿no? Porque es que esto no es que sea el método más exacto, pero sí es muy aproximado, es uno de los métodos más aproximados. Entonces, este caso 4 pues ya quedaría resuelto al volverlo caso 3, ¿sí? Entonces el caso 4 es el que se transforma en caso 3, y el caso 3 es ángulo, lado, ángulo, ¿listo? En donde se coloca el lado y a partir de ese lado se colocan los dos ángulos y se intersectan las semirrectas. Bien, el caso 5, bueno, el caso 5 es el caso que yo les digo que es ángulo, 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 ¿sí? Vea, yo no voy a tratar de hacer esta construcción rápido porque es que se entiende rápido. Póngale acá. Imagínense que usted tiene un triángulo, es más, vea, un triángulo rectángulo. Puede ser cualquier triángulo, pero hagamos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, y haga de cuenta que esto mide 50 grados y que esto mide 30 grados. O sea que este mide 90. Entonces haga de cuenta que usted en este caso le dan el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿sí? Entonces el ángulo A, entonces digamos que es el de 90 grados, el ángulo B que es el de 30 grados y el ángulo C que es el de 50. Vea, usted diría, bueno, ya lo construimos, ¿sí? 90, 30, 50, ahí está. Lo que pasa es que no es una solución única. ¿Por qué? Porque usted puede construir un triángulo. Vea, usted puede construir un triángulo con las mismas medidas de los ángulos, pero más pequeñito. Vea. Aquí, esto mide 90 grados, esto mide 50 y esto mide 30. ¿Sí? Profe, ¿eso no serían 170 grados? ¿O le faltan 10 grados? Sí, muchísimas gracias. ¿Quién habló ahí? Muchas gracias. ¿Quién es? Jessica. Señorita Jessica Velázquez. Sí. Sí, muchas gracias. Atentos, estaba muy atenta, señorita. Muchas gracias. Sí, efectivamente esto es de 40. Tendría que ser de 40, ¿no? Entonces podríamos borrar acá. 40, sí, efectivamente tiene que ser un poquito más grande. 40 y acá 40 también. Es una suposición, ¿no? Porque no cogí nada ni medí nada, pero es una suposición. Vea, estos dos triángulos se conocen como triángulos semejantes, ¿sí? Son semejantes. Pero como problema, o sea, como ejercicio, usted diría, no, es que esto no tiene solución única. No tiene solución única. En realidad, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces cuando le dan los tres ángulos, en realidad tendría infinitas soluciones. Por eso es que el quinto caso, por decirlo así, se omite. Se omite. Yo no les voy a colocar el caso 5 porque pues tiene infinitas soluciones. ¿Listo? El caso 5 se deja a un lado. Y el caso 6, que es el caso ambiguo, ese caso sí hay que tenerle cuidado. Ojo, hay dos cosas, pasa dos cosas. En el caso ambiguo a ustedes le dan lado, lado, ángulo, ¿sí? Lado, lado, ángulo. Lo que pasa es que el caso se convierte en ambiguo, ¿sí? Si ese ángulo es agudo, si ese ángulo es agudo. Si ese ángulo es obtuso, efectivamente sí tiene una sola solución, ¿sí? Solo tiene una solución, pero si ese ángulo es agudo, tiene dos soluciones. Póngale cuidado. Entonces, haga de cuenta que voy a darles en ese orden el lado A, que es 8 centímetros, el lado B, que es 10 centímetros, y el ángulo, en este caso el ángulo A, voy a decir que se mide 30 centímetros. 30 grados, perdón, 30 grados. Vamos a revisar cuántas soluciones tiene esta situación. Entonces vea que el caso ambiguo lado, lado, ángulo, aquí el ángulo es agudo. Vamos a revisar por qué esto se considera como caso ambiguo. Vea. Entonces rápidamente uno dice, bueno, voy a graficar el lado más grande, o sea el de 10,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, ¿cierto? Ahí está 10. Bien, este es el lado B, el de 10 centímetros, ¿sí? Ese es el lado B. Ahora, el otro ¿Profe? lado, sí señor, No, es que cuando era agudo tenía dos soluciones. sí, correcto, eso es lo que vamos a revisar, por eso es que es ambiguo, porque si es agudo, debe tener dos soluciones, sí señor, efectivamente. ¿Quién habló ahí? Alfonso. Señor Alfonso. Sí, señor, efectivamente vamos a revisar que esto tiene dos soluciones eh, posibles. ¿Listo? Dos soluciones posibles. Entonces vamos a revisar por qué tiene dos soluciones posibles. Vea. Em, Sí, pero profe, eso no era que tenía como tres posibles, o sea, una que no existía el triángulo, otra que eran dos triángulos y la otra es que solamente existe un triángulo. no, no, espérame a ver que yo qué puse ayer. No, mira, el sexto caso, lado, ángulo, es ambiguo porque si el ángulo es agudo, tiene dos soluciones y si el ángulo es obtuso, tiene una sola solución. Este sí solo tiene dos o una solución, pero es ambiguo, ¿sí? Porque el problema como tal no te va a decir cuál de los dos triángulos es, ¿sí? Cuando es un ángulo agudo. Por eso es que es ambiguo y por eso es que eh, prácticamente que nos vamos a centrar es en el ángulo cuando el ángulo es obtuso. Entonces póngale cuidado. Acá tenemos el lado B, ¿sí? Tenemos el lado B y tenemos el ángulo de 30 grados. Vale, cuidado que es lo que está pasando. El ángulo de 30 grados entonces lo vamos a colocar por acá. Entonces cogemos el, ¿cómo se llama? El transportador. Vamos a coger el transportador y vamos a colocar ese ángulo de 30 acá. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la viñetica, ¿no? 10, 20, 30, o sea que tendría que ser acá. Y trazar esa recta. Entonces trazamos esa recta. Esa semirrecta, ¿no? Vamos a trazarla larguita. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar lo siguiente. Se supone que si ese es el ángulo A, ¿sí? Si ese es el ángulo A, el de 30 grados, ¿dónde está el lado A? Opuesto. Al otro lado. Contrario. Es opuesto, ¿cierto? Es el lado opuesto. O sea que el, el, el que el lado de 8 centímetros tiene que estar por este lado, ¿sí? Por este lado, o sea, tendría que desprenderse de este vértice. Entonces lo que vamos a hacer es coger, como no sabemos exactamente en dónde está, entonces cogemos el compás, ¿sí? Cogemos el compás, ¿dónde está el compás? Aquí está el compás. Y lo vamos, ese compás lo vamos a abrir 8 unidades. Entonces nosotros sabemos que aquí la cuadrícula nos da la medición, entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8 unidades, vean, 8 unidades, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos abierto 8 unidades, ahora sí vamos a trazar lo que es la semicircunferencia, o bueno, el arco, vean. Ahí se está mostrando qué es lo que está pasando. Si nos dicen, bueno, usted tiene que unir el punto donde se intersecta esa semicircunferencia o ese arco con la recta, ¿cuántos puntos ven ustedes ahí? 2. Dos puntos. Un punto acá y otro punto acá. O sea que si el ángulo es agudo, hay dos soluciones, ve. Este triángulo tiene medidas 10 centímetros, 30 grados y 8 centímetros. 8 centímetros acá. Pero también hay otro triángulo que cumple esas mismas condiciones. Vea, B 10 centímetros, el ángulo A 30 grados y acá 8 centímetros. ¿Sí? Y des en cuenta que este sigue siendo el lado A y este sigue siendo el lado A. O sea que esto tendría dos soluciones. Por eso es que como tiene dos soluciones, se dice que el caso es ambiguo. ¿Listo? El caso es ambiguo.
Entonces por eso es que es ambiguo. ¿Sí? No tiene más soluciones sino esas dos. Lo que pasa es que el ejercicio, cuando de pronto en algún caso le genere duda al ejercicio, pues el ejercicio no le va a decir si es o este triángulo o este otro triángulo. ¿Sí? No le va a decir. El triángulo, el ejercicio no le va a decir. Por lo tanto, se considera el caso ambiguo. Y cuando el ejercicio a usted le da el ángulo obtuso, si el ángulo es obtuso, efectivamente sí tiene una única solución. ¿Sí? Una única solución. Y pues vamos a revisar rápidamente el caso 6, pero con única solución. Listo, entonces haga de cuenta, entonces en caso 6, otra vez lado, ángulo, pero entonces aquí le voy a dar, por ejemplo, el lado C, que mide, a ver, que mide 7 centímetros, el lado B, que mide 12 centímetros, y el ángulo A. No, en este caso tiene que ser uno de estos dos ángulos, ¿no? Entonces el ángulo C, que mide, vamos a colocarle 100 grados. Vamos a revisar si se puede construir, porque este caso también es bastante, como diría, como engañoso, porque algunos triángulos, así como se muestran, no se pueden construir. Vamos a revisar si es construible, ¿sí? Si es construible. Hay unos que sí se pueden, hay otros que no. Vamos a revisar. Entonces, según lo que yo les había expresado, se grafica primero el lado más largo. Entonces son 12 unidades, 2, 4, 6, 8, 10, perdón, 3, 6, 9, 12, porque cada cuadrito es una unidad. Ahí está. Listo, entonces ahí tenemos el lado B, que es de 12 centímetros. Vamos a graficar, bueno, entonces en uno de los lados vamos a trazar una semicircunferencia que mida 7, ¿no? Porque es una de las de radio 7. Entonces cogemos y esto entonces 6, 7, aquí tendría que ser 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Trazamos la semicircunferencia. Sí, efectivamente este es uno de los casos que no se va a poder graficar. Tendríamos que hacerlo un poquito más largo, ¿sí? Ya les muestro por qué, vean. Si todo esto mide 7, o sea, de este punto a estos puntos cualquiera, mide 7 centímetros, y les digo que este lado es opuesto al del ángulo 100, ¿sí? el de 100. Entonces, efectivamente tendríamos una incoherencia o una incongruencia. ¿Por qué? Porque vea, si medimos acá, porque ahí debe ser los 100 grados, ¿no? Ahí deben ser los 100 grados. Entonces vea, cogemos y medimos 100 grados. 100 grados tendría que caer hasta acá. Entonces ahí, esa semirrecta que se genera, pues nunca, absolutamente nunca se va a poder intersectar con esta otra, con esta recta nunca se va a intersectar con esta semicircunferencia. Por lo tanto, uno diría que este triángulo no es construible, o sea, de acá no es construible. Perdón, que ya me salí. No es construible, ¿sí? Pero eso no amerita a que siempre sea no construible, ¿sí? Porque ahora, imagínese en el caso hipotético, ¿no? En el caso hipotético, que yo no hubiese puesto 7, que yo hubiese puesto 14, ¿sí? 14 centímetros, que el B sea 12 y que el ángulo siga siendo el de 100, ¿sí? Entonces ese es el caso hipotético, ¿no? El caso hipotético. Entonces, bueno, entonces como para que no se vayan a confundir cuando vean las notas, voy a borrar esto y voy a colocarlo con el mismo color. Entonces no es construible, ¿sí? No es construible. Y vamos a revisar si efectivamente sí es o no es construible. Entonces, en vez de coger el compás, ¿sí? En vez de coger el compás y abrirlo 8, en este caso 7 centímetros, lo vamos a abrir 14. Entonces hasta aquí era 12, ¿no? Entonces 12, 13, 14, ahí está, 13, 14. Entonces ahí está abierto 14 centímetros. Entonces lo que hacemos es
hacer esto. Y ahí ya encontramos un punto de intersección con el ángulo de 100. Aquí se supone que estaba el ángulo de 100. ¿Sí? El ángulo de 100 grados. Efectivamente coincide con la semicircunferencia, o sea que tendríamos un punto de intersección. Y al tener un punto de intersección, pues tenemos el bendito triángulo. Ahí está el triángulo. ¿Sí? Profe, Sí, señor. digamos que usted dice que siempre se coge el lado más largo. Si Sí. se hiciera con él, haría lo mismo. Con el lado más largo, entonces en este caso el lado más largo sería C, que es de 14. Sí, correcto. Entonces, con el lado más largo, que es de 14, se podría, digamos, a ver, vamos a mirar. Si usted coge el lado de 14, ¿no? Directamente, el lado de 14. Tiene el otro lado que es de 12 y el ángulo que es de 100. Efectivamente, en este caso sí tengo que hacer la excepción. Muchísimas gracias. ¿Hay quien habló? Alfonso. Señor Alfonso, efectivamente en esto tengo que hacer lo que se conoce como una excepción, porque yo siempre les había dicho que se cogía el lado más largo, ¿cierto? Y acá, al cogerse el lado más largo, o sea, no se está seguro, ¿sí? No se está seguro del punto de intersección. Entonces, en este único caso, y esta es la excepción, ¿cómo se escribe excepción? XC, excepción. Los de español, ¿cómo se escribe excepción? XC, excepción, ¿así? Uy, yo creo que estoy re mal. ¿Cómo se escribirá excepción? Bueno, a ver. Ahí está bien, profe. Sí. Sí, correcto. Listo, muchas gracias. Entonces, efectivamente, la excepción es en el caso 6. Aquí sí hay que graficar. ¿Saben qué se debe graficar? Pero yo quito esto acá. Se debe graficar. Lo primero que se debe graficar es el lado y el ángulo que van continuos. Porque yo no puedo graficar el lado con el ángulo, porque ese ángulo no es continuo, el ángulo es opuesto. O sea que queda volando el ángulo. Y el lado de 12, pues efectivamente usted podría trazar la semicircunferencia de 12, pero no sabe de a dónde se desprende el ángulo de 100. Por eso es que sería como la excepción. Aquí en el caso 6, donde el ángulo es de 100 grados, se comienza con el lado y el ángulo continuo. No es continuo, sino contiguo. Contiguo. ¿Listo? Entonces ahí sí se toca trabajar la excepción. Muchas gracias, señor Alfonso. Efectivamente. Entonces, por eso es que el caso 6 es tan ambiguo, vea. Por eso el caso 6 es tan ambiguo. Porque prácticamente que al inicio uno no sabe si es o no es construible, ¿sí? Pero a la larga usted se va a enterar que cuando el ángulo es obtuso, el lado opuesto tiene que ser el lado mayor. O sea que esto no debía haber medido 7 centímetros, ¿sí? Esto debía haber medido más de 12 centímetros, porque el lado opuesto al ángulo obtuso siempre es mayor en todo el triángulo. Espero que lo tengan en cuenta. Voy a colocarlo acá como una gran conclusión. Y esto sí se cumple para todos. Ojo con lo que voy a escribir. El lado opuesto a un ángulo obtuso debe ser el más grande en longitud de los 3 lados del triángulo. Eso sí es una verdad absoluta. ¿Listo? El lado opuesto a un ángulo obtuso debe ser el más grande en longitud de los 3 lados del triángulo. Por eso es que encontramos aquí una incongruencia. Este lado no podía medir 7 centímetros, ¿sí? Aquí yo le dije que medía 7 centímetros. Pues eso no podía medir 7 centímetros porque el lado opuesto al ángulo obtuso tiene que ser el lado mayor, ¿no? Y vea,
aquí nos dio que es un lado más pequeño que el otro, por eso es que no es construible. Todo esto mantiene coherencia. ¿Listo? Pero entonces el caso 6 es bastante ambiguo, ¿no? O sea que para poder, ¿cómo decirlo? Para poder asegurar una única solución, entonces, primero, el ángulo debe ser obtuso. El que le den, el ángulo Profe, es obtuso. ¿Sí, señorita? una pregunta. Dime. ¿Esto se aplica a todos los triángulos o solamente al caso 6? Al caso 6. Al caso 6. Si esta excepción es solo al caso 6. ¿Listo? O sea, lado, ángulo. Cuando a ti te den lado, ángulo, porque es que yo espero que ustedes no se confundan cuando se les dice lado, ángulo, lado. Este es otro caso, ¿no? ¿Y por qué este caso no es este mismo? Porque en el lado, ángulo, lado, por ejemplo, a ti te pueden dar el lado A, el ángulo B y el lado C. Mira, A, B, C, porque son contiguos. En cambio, lado, ángulo tiene que ser el lado C, el lado B y el ángulo C. ¿Sí? O sea, no te pueden dar el ángulo A, porque si te dan el ángulo A, entonces estaría entre la mitad de ellos dos. Por lo tanto, eso sería lado, ángulo, lado. ¿Sí? Es muy importante saber qué es el caso 6, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces, efectivamente la excepción solo se aplica aquí en el caso 6. Es la única manera de poderlo construir. Se inicia con el lado y el ángulo que son contiguos, perdón. El lado y el ángulo que son contiguos. Ve, aquí inicié con el lado de 12 y el ángulo de 100. El lado de 12 con el ángulo de 100. Y finalmente se construyó el lado más largo, que es el de 14. ¿Listo? Bien. Pónganle cuidado que acá era las dos cosas que necesitamos para asegurar una única solución. Primero, que el ángulo sea obtuso, ¿no? El ángulo que le den sea obtuso. Y dos, que uno de los lados, entonces uno de los lados, en este caso sí tocaría ser muy, ¿cómo decirlo? Como muy exactos. Uno de los lados, en este caso el opuesto al ángulo obtuso, sea el mayor. Con estas dos cosas usted ya podría asegurar que tiene solución única. Pero son muchas condiciones para que esto tenga solución, ¿no? A mí se me hace que tiene muchas condiciones, porque los otros casos, vea el caso 3, el caso 2, el caso 1, el caso 4, no pone ninguna condición, simplemente le dice si es construible, y al ser construible entonces es solucionable, ¿sí? No le pone ninguna restricción. Por eso ese caso 6 se conoce como el caso ambiguo. ¿Listo? Se conoce como el caso ambiguo. Espero que se haya entendido. Voy a colocar en este último minutico, voy a colocar unos ejercicios para que usted los pueda hacer. ¿Listo? Van a construir. Entonces de cada caso, vean. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y el caso 6, porque el caso 5 lo omitimos, ¿no? Caso 6, entonces, caso 1, lado, entonces A, B y C. Entonces aquí que mida 5 centímetros, que esto mida 4 centímetros y que esto mida 7 centímetros. Van a construir un triángulo con esas medidas. ¿Listo? Con esas medidas. Bien. El caso 2. Vamos a revisar cuál era el caso 2. El caso 2 era el caso lado, ángulo, lado. Ok. Lado, ángulo, lado. Entonces, el caso 2. Entonces, lado, ángulo, lado. Le voy a dar el lado A, que mide 8 centímetros. El ángulo B, que mide 100 grados. Y el lado C, que mide 6 centímetros. ¿Listo? Caso 3. A ver. Caso 3, rápido. Caso 3. Ángulo, lado, ángulo. Entonces acá, ángulo, lado, ángulo. Entonces el ángulo A, que es de 50 grados. El lado B, que es de,
9 centímetros, y el ángulo C, que es de 70 centímetros. ¿Listo? El caso 4, bueno, dejemos esos tres. No, mentiras. Si quieren yo les dejo esta tarea ahorita escrita en el PDF, y cuando se los envíe entonces la revisan, ¿vale? Igual esta tareita pueden entregarla, o si quieren hacer uno de los ejercicios y retroalimentarlo la próxima clase. ¿Listo? Si quieren, tómele fotico para que puedan ingresar a la otra clase, por favor. ¿Vale? Entonces espero que estén bien. Aquí voy a terminar la tarea. Profe, una pregunta. Sí, señor. B no siempre hace referencia a la base, ¿cierto? Siempre el que se pone de base es el lado mayor, excepto en el caso 6. Sí, correcto. El que se pone de base es el lado mayor, no siempre es el lado B. Siempre se coloca ese lado mayor. En el caso 6 sí está la excepción, porque se empieza con el lado que es continuo al ángulo que le dan. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que ya se hayan desconectado y para que vayan a la otra clase. Chao, nos vemos mañana. Ah, no, nos vemos ahorita más tarde.